Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Marisa Lara a Antonio Sancho con respecto al tema del futbolista retirado José Antonio García. Cuando tú llegas a Pumas, ¿en qué situación se encontraba José Antonio García? ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. Sí, como tú dices, cuando yo llego en una fecha 6-7, ¿no? Creo que es 2014, llego yo con Memo Vázquez, y en ese entonces, pues Toño era parte del plantel, pero cuando nosotros llegamos, pues la verdad es que nunca pudo jugar Toño con nosotros, ¿no? O sea, en realidad creo que Toño ya venía arrastrando, pues, digo, varias operaciones, y en ese momento estaba lastimado, ¿no? Te toca, digamos, estar en ese momento cuando le toca realizar la cuarta operación con Pumas. ¿Cómo se dio esa situación? Sí, de hecho, si te acuerdas, o digo, si se acuerdan, en ese momento cuando yo llego, el que era jefe de servicios médicos era el doctor Toño Miguel, que llevaba mucho tiempo en la institución. En ese entonces, cuando yo llego, el ingeniero Borja me dice que Toño Miguel ya no va a estar y que había que traer a alguien de servicios médicos. En ese momento yo conocía y yo había tenido al doctor Radamés Gagiola. Traemos a Radamés Gagiola al club. Se habla con Toño, se fue a ver a un especialista en Houston, ¿no? Se viajó con él, él fue a ver a una persona ahí en Houston, le dijeron que le tenían que hacer pues alguna situación ahí en la cadera que era diferente, tengo entendido, a lo que se había sido en las otras operaciones. Y también se va a ver a Víctor Ilizarriturri, que fue el médico que lo había operado en otras ocasiones, y él decidió operarse con Víctor. Se le da, pues se hace lo que se le tenía que hacer, ¿no? Y luego viene el tema de la rehabilitación. Platícanos cómo fue cuando se acercó a buscar una alternativa de poderse rehabilitar en otro lado. Él se me acerca y me dice que se quiere rehabilitar con Pezaña, ¿no? Pezaña en ese entonces estaba en el Club Puebla, ¿no? Él pertenecía al Club Puebla como tal, ¿no? Y yo lo que le dije en ese momento, y pues yo era el encargado del club en ese momento, y le dije que no, que se tenía que rehabilitar con la gente del club, que era gente capacitada, que para eso los teníamos, como dije ahorita, acaba de regresar o acabamos de traer a Radamés, que pues, es un médico totalmente reconocido, él era el encargado de jefe de servicios médicos. Íbamos de la mano de Víctor, o sea, se fue desde el principio para ver cuál era la situación, estaban ahí los médicos presentes, y de lo anterior, si se adelantó, no, eso a mí no me tocó, yo no sé cómo estuvo esa situación. Entonces, yo sí le dije que no podía. ¿Por qué? Pues porque para empezar, creo que la rehabilitación tiene que ser, pues si necesitaba 2 rehabilitaciones, pues las podía hacer en el club, en la mañana y en la tarde, a mediodía, siempre hay gente. Se hizo la rehabilitación que se tenía que hacer, nunca se apresuró ni nada. También es así que pues llegamos pues ahora sí que hasta el verano, cuando fue el draft, ¿no? Él se rehabilita, él ya podía estar ahí, y en ese momento se le presta a Zacatepec, pensando en que tuviera participación, pensando en que en un futuro pues regresara a Pumas, ¿no? Él dice que hubo otro detalle ahí, que en lugar de dejarlo rehabilitarse con el primer equipo, lo mandaste a cantera, y sus primeras semanas de rehabilitación fueron con pasantes, justo por el cambio de médicos que había habido. No, Marisa, porque a final de cuentas, digo, el que entra es el jefe de servicios médicos, entra Radamés, pero los doctores, pues tanto de fuerzas básicas como el doctor Acevedo, ellos siguen, o sea, ahí no hubo cambio, ¿no? Si entró más gente, pues eso fue otra cosa, pero los médicos siguieron. Entonces, si le dieron tratamiento de pasantes, pues sí, yo creo que a lo mejor si les tocó ponerles un día hielo o un día estímulos, eso pues sí, a lo mejor sí, pero pasantes siempre ha habido y siempre le reportan al encargado de servicios médicos. ¿En qué condiciones se fue Toño? Porque según nos comenta, él nunca dejó de tener la molestia y se fue con grandes molestias a Zacatepec a jugar. O sea, molestias físicas, pues, de la cadera. Pues no, o sea, se hizo el tratamiento de rehabilitación, yo no sé si tenía molestias o no, él se fue y jugó 28 partidos, o sea, yo creo que si estamos hablando de 28 partidos en un año, estamos hablando que pues, prácticamente jugó todo el año, ¿no? Debe haber jugado entre el 85 y 90% de los minutos.
Él era el capitán, creo que tuvo muy buena participación. Te digo porque en eso lo íbamos siguiendo. Si él tenía molestias o no, pues la verdad yo no sabía porque pues yo no lo tenía en el día a día, ¿no? Toño, ¿tú podrías asegurar que la rehabilitación en Pumas mientras tú estuviste fue exitosa? Pues mira, se fue a jugar, jugó, como te digo, 28 juegos en un año, ¿no? Pues quiere decir que él se tendría que sentir bien porque si no, no hubiera jugado. Y te digo, y fue capitán y jugó todos los partidos. Entonces, pues yo creo que en ese momento, pues fue buena, ¿no? Y lo demás, pues yo ya no sé, a mí ya no me tocó la otra parte, no sé si fue de lo mismo, si fueron nuevas molestias, pero a mí esa parte ya no me tocó. ¿Hubieras tomado una decisión diferente, hubieras hecho algo diferente? Híjole, yo creo que con las circunstancias como estaban en ese momento y lo que nos tocaba, pues yo creo que hicimos lo que se debería hacer. Lo volvería a hacer igual. O sea, yo creo que la gente que estaba en ese momento en el club, como te digo, pues es gente que pues, fue de encargado de servicios médicos a la selección nacional, que estuvo de jefe de servicios médicos en el Club Pachuca, que estuvo de jefe de servicios médicos en Pumas. O sea, es una gente capacitada en la cual, pues creo que tiene todos los créditos pues para ser el responsable y pues que se siguió la rehabilitación como debió de ser. Me duele por la persona, pues sí me duele por la persona. Me siento mal en ese sentido, pero bueno, en la etapa en la que me tocó y lo que conozco del tema, pues es eso, ¿no? Y pues por eso estoy aquí, no tengo por qué ocultar o no aparecer, pues a final de cuentas me tocó esa situación y se trató de actuar de la mejor manera, ¿no? Rodrigo Ares, cuando llega en algún momento te preguntó por la situación de José Antonio, ¿sabía por la situación que estaba pasando José Antonio? No, yo con Rodrigo hablo 2 veces, ¿no? Y ahí es cuando pues yo ya dejo el club, pero yo tuve 2, 3 pláticas con Rodrigo, yo ya no tuve nada que ver, pues, o sea, ahora sí, ni con lo que era el armado ni nada. Yo ya no voy al draft, ¿no? Porque esto fue luego, y pues el draft era como en un mes, según yo, y me imagino que ahí vieron toda la planeación y vieron toda la situación de Toño y eso, pero no, Rodrigo no, ni me preguntó ni nada por Toño, o sea, eso ya lo vieron después. ¿Consideras que la directiva actual debería, digamos, hacer un pronunciamiento al respecto? Yo, como te digo, eso yo no sé, eso es de la directiva actual. Yo no estuve ya en esa última parte, como te digo, con Toño. O sea, Toño regresa en la etapa pues, ya con Rodrigo, ¿no? Y él regresa jugando. Yo ya no sé qué pasó después. Yo, como te digo, yo me enteré de todo el tema cuando me hablan, ¿no? Empieza a salir la nota de lo de Toño y pues, la verdad me sorprendí. Yo desconocía, yo no sabía nada del tema de lo que había pasado con Toño. Yo me había quedado en esa etapa donde Toño se había rehabilitado y había jugado. Y por lo demás ya no me toca a mí, porque yo no sé cómo fue la situación, sé que regresó al club y no sé qué pasó ahí. Las palabras de Antonio Sancho. Y vamos ahora a escuchar a José Antonio García sobre el tema particular de cuando fue prestado por Pumas al equipo de Zacatepec. Sí, o sea, sin la rehabilitación terminada, porque yo todavía, obviamente la rehabilitación, pues ya te imaginarás cómo estuvo, ¿no? Fue con pasantes, todo, pues nunca quedé bien, siempre con mucho más dolor y bueno, el club decide prestarme. También cuando me prestan, a mí no me avisan, o sea, a mí nada más un día estaba entrenando y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Pues tú te tienes que presentar en Zacatepec mañana. Entonces, pues en ese entonces estaba todo lo del pacto de caballeros y todo eso, y me tuve que ir a Zacatepec. Bueno, qué bueno que Antonio finalmente se decidió a hablar sobre su tocayo García por dos razones, porque periodísticamente lo correcto es contar con las dos versiones de un mismo tema y en segundo lugar, José Ramón, también porque de esta manera, al hablar Sancho, se terminan las especulaciones por lo que corresponde a la directiva que en ese momento estaba al frente del equipo universitario. Sí, Antonio Sancho es muy claro en lo que dice. Yo lo conozco muy bien desde que era futbolista. Es un tipo íntegro y me parece que no trató nunca de lastimar a José Antonio García. Al contrario, lo trató de ayudar, pero siempre encausado en el Club Universidad, con los doctores del Club Universidad
o los pasantes, como dice él, que en ocasiones le ponían hielo, le hacían algún ejercicio. Todo club tiene pasantes de medicina que ayudan a los doctores generales. Me parece a mí que Sancho habla de los 28 partidos que jugó José Antonio García en el Zacatepec. Posiblemente los jugó con dolor, posiblemente no los jugó con dolor, no sabemos. Pero para jugar con dolor. cuando regresa, sí, son muchos para jugar con dolor. Cuando regresa a Pumas, ya Sancho estaba por salir, se fue a Tigres y ya queda en manos de otras personas el asunto de José Antonio García y se ve que ahí se enchueca la situación todavía más. La situación lamentablemente, David, es irreversible y aunque escuchemos versiones distintas o encontradas, el caso es que el hombre está en silla de ruedas. ¿Qué tanto aclara, David, el panorama de José Antonio García, lo que acabamos de escuchar de Antonio Sancho? Bueno, está claro que hay una disputa entre las dos partes, ¿no? Sigo pensando que más que hable Sancho o hable Jorge Borja o hable en su momento también Rodrigo Ares de Parga, el que tiene que hablar es Pumas como institución, porque si aquí hay una duda, la ha generado Pumas, el club Pumas de la universidad. A mí me decían hoy alguna fuente por ahí que conoce el tema, que José Antonio García, al momento en que se acaba su contrato, Heriberto, va y le pide a Pumas que le dé un contrato de por vida. Es decir, que le siga pagando dinero y que de esa manera lo indemnice. O por lo menos que le dé 10 años de contrato. Y Pumas le dice, no, no puedo hacer eso. ¿Qué pasa con el seguro médico? Todos los jugadores de Pumas tienen un seguro médico. Yo me pregunto qué pasa con ese seguro. Aparentemente ahí hay algo también raro. También sé que todos los jugadores de Pumas están bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también ahí al jugador le corresponde tanto atención médica como una pensión. También tiene ahí es un seguro social que también paga el equipo de Pumas. Hay muchos temas que tendría que aparecer en este momento la directiva de Pumas para realmente decir, señores, este es el asunto, esto sucedió con José Antonio García. Y es importante, Heriberto, para que no vuelva a suceder. Claro. Ahora, Rafa, ¿hasta qué punto Pumas estaría obligado a pagarle a García el $1,000,000 que de su bolsillo ha gastado el jugador en sus numerosas rehabilitaciones? Mira, me parece no muy oportuno de parte mía hacer un comentario desconociendo el tipo de contrato que tenía. Yo te puedo hablar de lo que me pasó a mí, me pasó en América. América hubo operaciones que no las pagó, yo las pagué de mi bolsa. Cuando se termina un contrato, a mí de repente me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, me dijo Raúl Cárdenas. Yo tenía un problema, yo jugaba con una limitación como seguramente jugó este chico, pero también le correspondía, como le correspondió en su momento a la América, por poner mi ejemplo, con este jugador por parte de Zacatepec, independientemente del préstamo, hacer una evaluación para ver si realmente estaba en óptimas condiciones para jugar profesionalmente. No sé hasta qué punto lo hicieron, pero el hecho de que haya jugado 28 partidos señal de que podía jugar. Por cuando tú tienes una lesión, te limita y hemos visto a jugadores rengueando, entre otros, el caso mío, yo jugué una buena parte de mi trayectoria como jugador con inyecciones. En el vestidor me sacaban líquidos en Oveal, 6, 8 jeringas. Claro, jugaba de portero, la posición es distinta que jugar en la cancha con la movilidad que requiere al jugador de campo, pero atreverse a decir que está Pumas mal o que está en todo su derecho el jugador, mira, aquí la realidad, Beto, es que el tema de la asociación de futbolistas que desde hace muchísimos años se intentó con aquel famoso sindicato de Carlos Albert, donde formamos parte muchos jugadores, lamentablemente nunca ha llegado a consolidarse como tal. Y esto sucede por esa situación, ¿no? O sea, se desentienden las directivas, vete tú a saber si realmente la razón la tiene el jugador como para presentar una demanda. Tengo entendido que ya se fue hasta el TAS.
Exactamente. Pero bueno, pues hoy en día el jugador cuenta con esa protección, ¿no? Y hubo jugadores, el Monito Rodríguez, por recordar alguno, que en paz descanse. Bueno, el Monito Rodríguez, recordarás que después de una operación, sí, muy, muy fuerte, y varias que tuvo en la rodilla, pero una muy fuerte que le llamaban una operación tipo Judet, le decían, tuvo que abandonar su carrera. Y como él, muchos jugadores dejaron, pues la verdad, prematuramente sus carreras. Sí. Ahora, de ahí hablar de que si Pumas está, pues yo creo que habría que estar muy empapado, muy documentado en el tema, y con todo respeto, yo desconozco las condiciones de contratación que tenía el Lo jugador. que es muy posible, Dionisio, es que en esos 28 partidos seguramente terminó de amolarse la cadera el jugador del equipo universitario. No, de manera indudable, ¿no? La cosa es que haya aguantado tanto 28 partidos sin aparentemente tener dolores que dijeras a lo mejor al partido número 15 no puedo más, no puedo seguir más y por lo tanto dejaré de jugar. A mí lo que me llama la atención es que sí vemos de origen una, se puede decir, disparidad entre lo que quería el jugador y lo que le ofrecía en ese momento el equipo Universidad. Y creo que el equipo Universidad está en todo su derecho de establecer. Nosotros tenemos los servicios médicos que son competentes, son los que te corresponden y que ellos te puedan ver. Y el jugador pues puede también por él mismo establecer, no, pero a mí me gustaría. Cuando yo escucho lo que dice también Sancho y cuando establezco que hay algunas situaciones desde origen es, ¿cuántos nombres mencionó Sancho? El señor Víctor Ilizaliturri, mencionó a Radamés, mencionó a Pesaña, se me escapa por ahí un par de nombres más. Es decir, que desde origen como que da la impresión que nunca se pusieron de acuerdo y como que tal vez hasta hubo un manoseo en el tratamiento del jugador.